Hola a todas y todos, bienvenidos a este apresto de la Facultad de Medicina. Mi nombre es Rodrigo Calderón y hoy les voy a comentar respecto a algunas generalidades del sistema respiratorio. Dentro de los objetivos vamos a revisar algunos conceptos básicos, tanto de la estructura como la función del sistema respiratorio. Para comenzar, hay que recordar que el sistema respiratorio es el sistema encargado del ingreso del oxígeno y la eliminación del dióxido de carbono producido por toda la actividad metabólica de nuestro organismo. Hay que recordar que el uso del oxígeno en nuestro cuerpo está asociado al uso de los distintos nutrientes que nosotros utilizamos, principalmente la glucosa, los ácidos grasos y los aminoácidos que vienen de las proteínas. En ese sentido, la actividad metabólica va a producir como un desecho metabólico el dióxido de carbono. Por lo tanto, este intercambio entre oxígeno y CO2 va a ser esencial para mantenernos funcionando. Desde el punto de vista de la respiración, que es el fenómeno asociado a la actividad del sistema respiratorio, nosotros tenemos que realizar tres grandes procesos. La ventilación, que involucra el intercambio de aire entre los pulmones y el exterior. El intercambio de gases, que ocurre a nivel del alvéolo, donde nosotros incorporamos el oxígeno y expulsamos el dióxido de carbono desde la sangre hacia el alvéolo. Y posteriormente la distribución y particularmente uso del oxígeno en nuestros tejidos. Dentro de la parte estructural del sistema respiratorio, nosotros podemos definir las vías aéreas altas, principalmente las que están asociadas desde el ingreso a la nariz, continuando con los cornetes nasales y luego siguiendo por la tráquea hasta llegar al árbol bronquial. Los bronquios son parte del sistema de las vías aéreas bajas y cada uno de estos elementos dentro del sistema respiratorio tiene una función particular. Las vías aéreas altas tienen la principal misión de filtrar algunas partículas grandes, sobre todo a nivel nasal, y en la medida que el aire va ingresando hacia las áreas más profundas, el aire va a ir ganando humedad y temperatura una vez que llega a los bronquios y eventualmente a los alvéolos, donde va a ocurrir el intercambio gaseoso. La unidad funcional para el intercambio de gases es el alvéolo, del cual se estima hay cerca de 300 millones, lo que abarca una superficie de intercambio cercana a los 60 a 80 metros cuadrados de superficie. Esto es realmente importante porque en cada uno de los alvéolos va a estar ocurriendo el intercambio gaseoso y para ello cada uno de estos saquitos que corresponden al alvéolo va a estar altamente irrigado con sangre. De esa manera yo puedo movilizar desde y hacia los pulmones todos los gases que vienen tanto desde el ambiente, en el caso del oxígeno, como los que provienen desde el organismo para su posterior eliminación. Los pulmones se encuentran dentro de la cavidad torácica y están envueltos por dos capas de tejido epitelial que se conocen como pleuras o membranas pleurales. Existen dos pleuras, una parietal o superficial, que es la que se encuentra en contacto directo con la pared torácica, mientras que la pleura visceral o profunda es la que está íntimamente en contacto con la superficie pulmonar. Entre estas dos se forma un espacio intrapleural, la cual está llena de un líquido que funciona como un lubricante, y eso es esencial para generar los mecanismos de estiramiento y relajación asociadas a la función pulmonar. Desde el punto de vista de la ventilación, este proceso va a depender principalmente de músculos en el tórax que van a modificar el volumen pulmonar. Algunos de estos músculos son los que están indicados en la imagen adjunta. Durante los procesos de inspiración van a participar distintos músculos, particularmente el diafragma y algunos músculos intercostales, intercartilaginosos y escalenos. ¿No? La cantidad de músculos involucrados va a depender de si la inspiración ocurre en reposo o si bien ocurre durante una maniobra forzada, cuando nosotros inspiramos una gran cantidad de aire e inflamos al máximo nuestra cavidad torácica. En el proceso de expiración es un poco más pasivo, es decir, depende principalmente de la relajación de los pulmones, particularmente el diafragma, pero cuando yo necesito botar todo el aire, involucro otros músculos como los intercostales internos, los músculos abdominales, eh, para de esa manera expulsar el máximo volumen de aire. ¿Por qué es importante estos cambios en la cantidad de músculos y eventualmente en el volumen de la cavidad torácica? Porque al aumentar el volumen, la presión interna dentro de la cavidad pulmonar se reduce respecto al ambiente.
y eso permite el ingreso de aire durante la inspiración. Por el contrario, la reducción de volumen motivada por la participación de estos músculos o por la relajación del diafragma hace que la presión al interior de la cavidad torácica sea mayor que el ambiente y eso moviliza el aire desde la cavidad torácica hacia afuera. Aquí podemos ver una representación de lo que sucede en reposo durante la inspiración y durante la expiración. Cuando nosotros estamos en reposo, las presiones intrapulmonares y atmosféricas son más o menos similares. Cuando nosotros realizamos la inspiración y durante una maniobra en reposo, nosotros solamente contraemos el diafragma al bajar, eh, al estar contraído, aumenta el volumen pulmonar de forma que la presión se reduce alrededor de 3 a 6 milímetros de mercurio respecto al ambiente. Esta diferencia moviliza el aire hacia el interior de los pulmones. Cuando el diafragma se relaja y vuelve a subir, esto hace que la presión al interior de los pulmones aumente alrededor de 3 milímetros de mercurio por sobre la presión atmosférica. Y eso permite la salida de aire durante la expiración. Ahora, como yo les decía, la respiración en reposo tiene ciertas diferencias respecto a la respiración forzada. Cuando nosotros aumentamos al máximo nuestra capacidad ventilatoria o cuando queremos botar el máximo de aire posible. En la medida que nosotros realizamos una inspiración en reposo, los principales músculos van a ser el diafragma y los músculos intercostales externos. Y la expiración va a estar asociada principalmente a un mecanismo de relajación de los músculos. No hay una participación directa de la musculatura en el mecanismo de expiración en reposo. Cuando nosotros realizamos la ventilación forzada, durante la inspiración, nosotros requerimos utilizar músculos adicionales, como los escalenos y el esternocleidomastoideo. Y durante la expiración hacemos algo similar, involucrando la contracción de músculos abdominales y músculos intercostales internos para aumentar la presión intrapulmonar y así movilizar más aire hacia el exterior. Una vez que el aire es ingresado, hacia las vías aéreas altas, el aire va a ir ganando vapor de agua y eso va a ir reduciendo la presión parcial de oxígeno. En el aire ambiente, a nivel de mar, cerca de un 21% del aire está compuesto por oxígeno y el resto es principalmente nitrógeno y otros gases. Cuando nosotros convertimos ese porcentaje de oxígeno en una unidad de presión parcial, considerando que una atmósfera tiene 760 milímetros de mercurio de presión, el equivalente de la presión del oxígeno es cercana a los 159 milímetros de mercurio. En la medida que va ingresando desde el ambiente hacia las vías aéreas superiores y hasta llegar al alveolo, la cantidad de agua en forma de vapor que se incorpora a ese aire va aumentando, de forma que la presión de oxígeno que llega al aire alveolar es alrededor de 100 a 102 milímetros de mercurio. Esto es esencial porque nosotros no respiramos aire seco. Recuerden que además de darle humedad, eh, las vías aéreas le otorgan temperatura para facilitar todo el proceso de intercambio y difusión. Ahora, en ambientes donde hay más humedad, por ejemplo en países tropicales, o donde haya presencia de otros gases, estos pueden reducir aún más la presión parcial. Y esto, por ejemplo, puede suceder en ciudades más contaminadas o que tengan, de alguna manera, otros elementos en el ambiente. Lugares que tengan mucha liberación de otros gases van a ir desplazando el oxígeno. En cada respiración, en reposo, nosotros movilizamos alrededor de 500 mililitros, es decir, medio litro de aire aproximadamente. Y durante este periodo nosotros realizamos del orden de 12 respiraciones por minuto. Eso equivale a que nosotros somos capaces de movilizar en torno a los 6 litros de aire por minuto. Ahora, como las vías aéreas tienen estructuras rígidas, sobre todo en la parte superior, que no participan directamente del intercambio gaseoso, estas vías se denominan vías de conducción y durante los fenómenos ventilatorios van a conservar una parte de aire que no se va a estar intercambiando como lo que sucede a nivel del alveolo.
Eso implica que de esos 6 litros, alrededor de un 10 a 20% se queda en las vías aéreas sin recambiarse. Eso hace que para poder renovar completamente el aire pulmonar, yo necesito múltiples inspiraciones y expiraciones sucesivas. Una vez que el aire llega a los alvéolos, el proceso de intercambio a nivel alveolar va a ocurrir por la difusión mediada por la diferencia de presión de cada gas. Como se los acabo de mencionar, cuando el aire ambiental llega hasta el alveolo, cambia la presión parcial de oxígeno de 150 a 160 milímetros de mercurio hasta cerca de 102, 105 milímetros de mercurio. Esa diferencia permite que nosotros podamos incorporar, ya que en la sangre el oxígeno que llega hacia el alveolo tiene alrededor de 40 milímetros de mercurio. Por lo tanto, esa diferencia de cantidad de oxígeno, recuerden que para los gases las presiones parciales van a ser un reflejo de la concentración del oxígeno en una mezcla de gases. Como yo tengo esta diferencia de 104 versus 40 milímetros de mercurio, entonces el gas se va a movilizar desde donde está con mayor presión, en este caso el alveolo, hacia el capilar sanguíneo donde está en menor presión. ¿Hasta qué punto va a ocurrir esa difusión? Hasta que las presiones parciales del gas en ambos espacios, en alveolo y capilar pulmonar, sean equivalentes. Lo mismo va a suceder con el dióxido de carbono. La sangre que llega al pulmón con el dióxido de carbono desde el metabolismo tiene alrededor de 45 milímetros de mercurio, mientras que el dióxido de carbono en el alveolo es de alrededor de 40 milímetros de mercurio. Esa pequeña diferencia es suficiente para poder expulsar ese exceso de dióxido de carbono. Ahora ustedes se preguntarán por qué no expulsamos todo el dióxido de carbono. Es porque parte de este CO2 es esencial para mantener el pH de la sangre. Para poder realizar este intercambio y posteriormente el transporte de oxígeno y de CO2 a lo largo de nuestro cuerpo, los alvéolos van a recibir sangre, principalmente desoxigenada y rica en dióxido de carbono, a través de las arterias pulmonares que nacen desde el ventrículo derecho del corazón. Una vez que llegan a los capilares pulmonares y se produce el intercambio gaseoso, eh, la sangre que pasa desde los capilares pulmonares a las venas pulmonares tiene más oxígeno y menos dióxido de carbono que el que entró a través de la arteria pulmonar. Y considerando que el corazón adulto bombea cerca de 5 litros por minuto de sangre en reposo, tarda menos de un minuto aproximadamente en una persona adulta en realizar todo este intercambio en toda la sangre. La cantidad de oxígeno que vamos a utilizar va a ser crucial para aumentar esta velocidad de bombeo de la sangre y por lo tanto en la capacidad de transporte del oxígeno posteriormente. Además de los de los capilares pulmonares, en la cercanía de los alvéolos también tenemos vasos linfáticos que van a permitir extraer el exceso de líquidos que pudiesen estar atravesando eh, desde los capilares sanguíneos y también va a ser esencial para la remoción de ciertos elementos particulados o contaminantes que puedan llegar hasta los alvéolos y que puedan afectar al proceso ventilatorio como tal. Para el transporte de oxígeno, nosotros requerimos a los glóbulos rojos y particularmente a una proteína en su interior que es la hemoglobina. Esta proteína está formada por 4 subunidades diferentes, 2 subunidades alfa y 2 subunidades beta, formando una estructura de 4 proteínas unidas entre sí. Cada una de estas cadenas de la hemoglobina lleva lo que se conoce como un grupo hemo o grupo hemo, que en su interior tiene un átomo de hierro. Este es crucial para la incorporación del oxígeno, ya que el oxígeno se une al grupo hemo formando la oxihemoglobina. Y es esta estructura la que permite movilizar el oxígeno en grandes cantidades hacia todo nuestro organismo. La capacidad de unión del oxígeno a la hemoglobina y por ende la capacidad de transporte del oxígeno van a depender principalmente de factores como la presión parcial de oxígeno a nivel alveolar y por ende la presión parcial con la que llega el oxígeno a la sangre, del pH de la sangre y la presencia de algunos elementos metabólicos asociados a la actividad del glóbulo rojo.
Esto puede modificar la capacidad de unión o lo que se conoce como afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Factores como un aumento en la temperatura, un aumento en el dióxido de carbono o un descenso en el pH pueden hacer que la hemoglobina tenga menos afinidad por el oxígeno, haciendo más fácil que la hemoglobina libere el oxígeno en lugar de unirlo. Y esto es esencial, por ejemplo, a nivel muscular, donde yo necesito soltar el oxígeno y entregárselo a los tejidos periféricos. Mientras que un descenso en la temperatura, un descenso en los niveles de dióxido de carbono y un aumento en el pH sanguíneo hacen que la sangre tenga más afinidad, que la hemoglobina tenga más afinidad por el oxígeno y por lo tanto sea más fácil unir a esta molécula. En el caso del dióxido de carbono, su principal forma de transporte, a diferencia de lo que muchos podrían creer, es en forma de ácido carbónico, el cual se forma a partir de la acción de una enzima conocida como anhidrasa carbónica. Esta enzima se encuentra principalmente en el glóbulo rojo y convierte entre el 60 y el 70% del dióxido de carbono que nosotros producimos en ácido carbónico, el cual eventualmente se separa en un protón y un anión bicarbonato. Este bicarbonato puede salir a la sangre y por ende ser parte del sistema de amortiguación de pH que tiene la sangre. El protón que se libera a partir del ácido carbónico es esencial para favorecer la liberación del oxígeno desde la hemoglobina. Por lo tanto, esto permite el intercambio gaseoso a nivel muscular. En menor medida, el dióxido de carbono se puede unir a la hemoglobina. Cerca del 20% del dióxido de carbono total se transporta unido a la hemoglobina. Y el resto del porcentaje va directamente disuelto dentro del eritrocito o bien dentro de la sangre. En casos como la actividad física, esto va a producir un aumento tanto en la frecuencia de la ventilación, es decir, mayor cantidad de eventos respiratorios por minuto y también en el volumen respiratorio, haciendo que la respiración sea mucho más profunda. Esto, acompañado de un aumento en la actividad del corazón, asegura un adecuado intercambio gaseoso a nivel pulmonar y un adecuado transporte de gases entre músculo y pulmones para favorecer el aporte de oxígeno e ir moviendo hacia el exterior el exceso de dióxido de carbono. ¿Cómo se evalúa la función pulmonar? Principalmente de pruebas diagnósticas que permiten saber cuánto es el volumen que es capaz de movilizar una persona, ya sea en un estado de reposo, eh, durante una acción forzada, como una inspiración o una expiración forzada, o durante la actividad física. Una de las más conocidas es la espirometría, que nos permite conocer el volumen o cantidad de aire que se movilizan en distintas maniobras. Cuando hablamos de el volumen corriente, por ejemplo, hablamos de la cantidad de aire que movilizamos durante una prueba en un estado de reposo. Mientras que el volumen de reserva inspiratorio es la cantidad de aire que nosotros podemos movilizar si hacemos una inspiración forzada. También está el volumen de reserva expiratorio, que en esencia es el volumen que nosotros movilizamos después de una maniobra en reposo, cuando nosotros expulsamos todo el aire utilizando toda nuestra musculatura torácica y abdominal. Cuando se habla de capacidad, hablamos de la suma de dos o más volúmenes. Por ejemplo, la capacidad pulmonar total, que corresponde a la suma de todos los volúmenes implicados en la actividad pulmonar, en una persona adulta equivale a casi 6 litros en total. Cualquier alteración en la función pulmonar se puede visualizar al realizar una espirometría, ya que algunos de estos volúmenes o capacidades se puede ver afectados. La única excepción que no se puede evaluar con espirometría es lo que se conoce como volumen residual o espacio muerto, que corresponde al volumen de aire que queda atrapado en las vías aéreas de conducción. Y para eso existen otras pruebas que van a analizar en algún momento
carrera académica cuando tengan los cursos asociados a fisiología. Aquí pueden ver un resumen de cuáles son los principales volúmenes y capacidades y sus respectivos valores para hombres y mujeres adultas. ¿Ya? Hay que considerar que cualquier alteración en estos valores puede implicar la presencia de alguna patología que afecta a la función pulmonar, ya sea porque hay elementos que obstruyen y dificultan el intercambio gaseoso o porque hay un problema en la actividad muscular o en la capacidad para producir la ventilación en forma adecuada. En resumen, la respiración requiere tres procesos: ventilación, intercambio de gases y distribución. En reposo, una persona moviliza cerca de 6 litros por minuto de aire, lo que permite el recambio de gases al interior de los pulmones. Hay que recordar que este recambio de gases ocurre a nivel alveolar gracias a la difusión mediada por las diferencias de las presiones entre alveolo y capilar. El ejercicio aumenta la frecuencia y la profundidad de la respiración, aumentando con ello el aporte de oxígeno a nuestros músculos. Y la evaluación de la función pulmonar se realiza mediante una espirometría para conocer así los distintos volúmenes y capacidades y poder decir si una persona tiene una función pulmonar normal o no. Espero que les haya quedado claro y les dejo en la presentación la bibliografía utilizada. Hasta la próxima oportunidad.